y precisamente una de las organizaciones que más lucharon porque la alerta de género se decretara en la Ciudad de México fue Justicia Pro Persona. Por eso tenemos en la línea telefónica a su directora ejecutiva, Anayeli Pérez. Muy buenos días, Anayeli. Gracias por atendernos. ¿Qué piensan ustedes desde Justicia Pro Persona por esta activación de violencia contra las mujeres? ¿Es un buen camino para erradicar este mal en la Ciudad de México? Hola, buenos días. Buenos días. Sandra y al auditorio. Pues recibimos con buenos ojos la declaratoria de alerta por parte de la jefa de gobierno. Nos parece que hay un cambio en cuanto al discurso, que sabemos que en un principio había una resistencia sobre el mecanismo. Por otro lado, sí tenemos un poco la preocupación de que en este reconocimiento no se haya ampliado a los delitos que nosotras hemos señalado como problemáticas graves en la Ciudad de México, que son los feminicidios y la desaparición de niñas y mujeres en la ciudad, y esto pues obviamente va acompañado de las medidas para su erradicación. Esta alerta no es necesariamente la misma alerta en la que todavía estamos nosotras luchando en el Poder Judicial Federal mediante... Que sigue en proceso, Anayeli, perdón que te interrumpa, si nos platicas un poquito más de estas diferencias que hay entre la activación de la alerta por violencia de género, que es lo que ustedes proponían, y esta activación de violencia contra las mujeres. ¿Cuáles son las diferencias que hay y cuál es la ruta que tiene la activación por violencia de género? El anuncio que hace el día de ayer la jefa de gobierno es un anuncio como tal de gobierno donde le denomina alerta de género. Sin embargo, no tiene el antecedente de estar en el procedimiento de alerta de violencia de género, ni el procedimiento federal, que está en la Ley General de Acceso, ni en el procedimiento local de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Es un llamado a tomar acciones específicas en un tema concreto porque se reduce al tema de violencia sexual, ¿no? El procedimiento en el que nosotras hemos luchado, que solicitamos en septiembre de 2017, es un procedimiento con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se solicita a la Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIM, y sabemos que en este procedimiento pues tardaron casi 2 años en llegar a una conclusión, y que la CONAVIM desafortunadamente decide no declarar la alerta, y nosotras recurrimos esa negativa por indebida fundamentación y motivación, y nos otorgaron el 13 de septiembre de este año un amparo, un juez de distrito. Lamentablemente, nuevamente la CONAVIM recurre este amparo, ya no cuestiona la alerta en sí misma porque no tiene, argumento, pero cuestiona principalmente tres cosas fundamentales para nosotras y para el mecanismo. Uno, cuestiona nuestra participación en el seguimiento del mecanismo, de las medidas, en el acompañamiento incluso a la implementación y posteriormente a la evaluación de este mecanismo. Dice que las organizaciones no debemos estar porque tenemos otro tipo de intereses, así de ambiguo, y de violento con las organizaciones. Claro. El juez no tiene por qué señalarle a CONAVIM que debe asignar recursos o presupuesto para la alerta. Que ella lo que entrega son subsidios, que ahí hay todo un tema del concepto. Anayeli, y en el caso de esta activación de violencia contra las mujeres, ¿ustedes sí estarán de cerca supervisando la aplicación de este mecanismo anunciado ayer por la jefa de gobierno? Es decir, ¿acompañarán también estas acciones con su opinión? Sí, pues el llamado a la jefatura de gobierno ha sido, y es en este momento, que nos sentemos a construir ese mecanismo y una mesa de coordinación donde estemos también las peticionarias de la alerta, porque ya hay medidas que se fijaron con la alerta, tanto por el grupo de trabajo como las adicionales de CONAVIM, y las que el gobierno ha estado implementando, pues para que se comiencen a medir, ¿no? Nosotras pedimos ese espacio para poder construir un plan estratégico que no sea el programa, la política pública de la Ciudad de México en materia de violencia, sino cuestiones muy específicas para tratar de erradicar estas violencias feminicidas, incluyendo la violencia sexual,
pero de manera estratégica, con cronogramas, o sea, con la claridad de cuáles son los presupuestos o el plan de trabajo, y con los indicadores de resultado e impacto, que son muy importantes. Es decir, tener metas muy claras y decir, de aquí a 6 meses vamos a implementar esta acción, pero vamos a medir cuál es el resultado en cuanto al acceso a la justicia, en cuanto a la mejora del servicio, porque sabemos que parte de la que no se visibilice o no tengamos resultados en otros mecanismos o en otros procedimientos es porque no se ha evaluado. Exactamente. Claro. Anayeli, pues bueno, una vez que comience a aplicar, que haya cifras de las cuales tú hablas para poder hacer una medición, un análisis más profundo, si nos lo permites, nos gustaría volver a conversar contigo. Mientras tanto, te agradecemos la llamada en esta mañana de viernes para la audiencia de 21 Noticias. Ella es Anayeli Pérez, directora ejecutiva de Justicia Pro Persona. Muchísimas gracias, Anayeli. Gracias, Alejandra. Muy buenos días.